The Black Sheep, la oveja negra, de Elizabeth Heck, ilustrado por Sita Juker. Hoy vamos a empezar con un pastor que tenía un gran rebaño de ovejas y estaba muy contento. Allá donde él fuera, sus ovejas lo seguían. Solo había una, la negra, la única oveja negra que tenía, que siempre echaba a correr por aquí y por allá y hacía su propio camino. Un día el pastor empezó a esquilar sus ovejas, pero la negra consiguió escaparse y conservar toda su lana. De un salto salió del rebaño. El pastor llamó a su zagal y a su perro. «Venga, vamos a perseguirla». Pero de repente ella desapareció. ¿Dónde se habrá metido? La buscaron durante mucho tiempo, subieron a un alto escarpado y otearon el horizonte. La oveja negra, pero, se había escondido en una cueva. Estaba vacía y decidió quedarse allí y vivir sola. De vez en cuando se atrevía a salir de la cueva y corría solitaria a la luz de la luna por los campos vacíos. Llegó el otoño. En noviembre, ya lo sabéis, las tormentas azotan los campos y sopla un viento helado. La pobre oveja tiritaba a pesar de su helana. Permanecía sola y triste. Luego empezó a nevar. La nieve caía cada vez más espesa. La oveja negra no encontraba su cueva. ¿Dónde está? Me he perdido. Cuando de repente vio un extraño resplandor. Se aproximó a aquella luz y descubrió una cueva. Dentro reinaba una gran claridad. Un hombre y una mujer se habían refugiado allí. La oveja negra quería marcharse, pero ve a un niño pequeño. La luz sale de él. La mujer abraza al niño para poder darle calor, pero el pequeño empieza a llorar y la oveja negra no huye. Su lana le resulta pesada, pesadísima. Mira al niño y siente que un extraño calor nace dentro de ella. Se acerca al niño, baja la cabeza y se echa al suelo. La mujer se asombra, pero coge el niño y lo recuesta sobre la lana de la oveja. El pequeño ya no llora. La oveja negra ni siquiera se atreve a respirar. Solo una vez se estremece. En la entrada está su pastor y detrás de él todas sus compañeras, el resto del rebaño. El pastor descubre a la oveja negra y dice: «Ay, mi querida oveja perdida, ya sé para qué querías conservar tu lana, esa lana que hoy le has ofrecido a este pequeño niño. Puede quedarse aquí, ahora le pertenece». Y cubre solicitamente al niño y a la oveja con la pelliza que él llevaba. Y allí se quedaron, arropaditos, el niño, la oveja. El viejo pastor se marchó con su rebaño, contentos. También María y José estaban felices. El pequeño ya no lloraba, ya no tenía frío. La oveja negra respiraba feliz.